Hola, bienvenidos a otro capítulo de Partida Doble, programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. En esta oportunidad tengo un invitado, querido amigo mío, egresado del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria y también del Magíster en Contabilidad y Auditoría de nuestra unidad académica, don José Orellana Muñoz. José, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Hola Germán, encantado de estar acá, un gusto. En esta versión vamos a conversar con egresados de nuestros programas de Magíster para poder conocer su experiencia, cómo fue su vida en la universidad, cómo aportó esos estudios en su desarrollo profesional y también para conocer a la persona, porque José es contador del DUOC, hizo el Magíster de tributaria en dos partes, en dos tandas. Primero el año 98 con el antiguo postítulo de legislación tributaria que nosotros teníamos, y después el año 2007 más o menos hiciste el segundo año y tuviste el grado Magíster en Planificación y Gestión Tributaria. Así es. Pero parece que te quedó gustando, después hiciste el Magíster en Contabilidad y Auditoría. Al año siguiente, efectivamente, me inscribí en el otro Magíster, que quería, como los futbolistas, como dicen por ahí, chutear con las dos piernas. Ah, ya. Cuenta, ¿cómo fue esa experiencia y las motivaciones que tuviste para hacer estos programas? Bueno, el primero nace cuando yo era analista de cuentas en una empresa grande de gas, Lipigas, antiguamente Codigas, y por esas cosas de la vida llega un ex profesor como jefe. Y él estaba viendo la postulación al Magíster y me nació la inquietud, porque siempre me han gustado los impuestos. Así que en ese instante hice también mi postulación y bueno, fui aceptado. En ese tiempo era muy riguroso, igual que hoy el ingreso. Así que afortunadamente fui aceptado y partí el primer año de postítulo en la Universidad de Santiago. Ya, allá en Estación Central. Estación Central, y como anécdota, yo en ese tiempo vivía en Puente Alto y no tenía auto, así que eran horas para llegar y horas para volver. Ah, ya. Sí. Ya, terminaste el postítulo, pasó un tiempo y después hiciste el Magíster. Sí, y quiero destacar algo así a lo mejor anticipándome un poco, pero que es importante decirlo. Cuando yo estaba haciendo el postítulo, que partimos por ahí por marzo, y era analista de cuentas, en septiembre salió la oportunidad de un cargo de contador general. Gracias al postítulo me gané esa postulación y fue mi primer cargo de contador general. Ahí, gracias a Dios, partió todo lo que ha sido mi trayectoria profesional. Y bueno, y terminando cuando hice el postítulo y después el Magíster de tributación, me quedó la inquietud y otra anécdota. ¿Por qué me nace la inquietud? Porque cuando yo estaba ya de Magíster, tuve la posibilidad de ser asesor tributario de una gran compañía. Y por esas cosas de la vida estaban auditándola y me dicen, hay que ver el impuesto diferido. Me dicen, hay que ver el impuesto diferido. En el Magíster no habíamos visto impuesto diferido, no conocía el impuesto diferido, para el boletín 72, si no me equivoco. Y entonces, ¿qué dije yo? Para sacarme el pillo, literalmente, les digo, ese es un tema financiero. Ustedes lo hacen y yo lo reviso. Esa noche me quedé toda la noche estudiando el boletín para aprenderme el impuesto diferido y dije, no, aquí necesito una segunda variable. Si quiero ser independiente el día de mañana y asesorar, tengo que saber contabilidad y saber impuestos. Y de ahí nació la necesidad, un aviso que está en el diario, de postular al Magíster de Contabilidad. Así un poco anecdótico cómo llegué a los dos caminos. Ah, qué bien, interesante. Sí. Y de ahí, luego de esa formación doble que tuviste, ¿cómo ha seguido tu desarrollo profesional? La inquietud por el estudio siempre la he tenido hasta el día de hoy. Incluso en los últimos años, antes de la pandemia, fui a hacer un diplomado en tributación internacional a la Universidad de Maastricht con la sucursal que tienen o el campus que tienen en Bélgica. Hice el nivel 1, aproveché de viajar también paralelamente. Y después, el año pasado, fui a hacer el segundo nivel de ese mismo diplomado de tributación internacional. Entonces siempre mi inquietud, creo que sobre todo los que somos independientes, y aunque no seamos independientes, si queremos ser buenos profesionales, dar buenos servicios, tenemos que estar siempre actualizados. Así que, de todas maneras. ¿Y qué materias se ven en ese diplomado internacional? Bueno, principalmente se trabaja mucho con todas las ideas OCDE respecto del mundo tributario internacional. De ahí uno también vino a recoger ideas. Ya en el 2000 y tanto ya estaba, la 21910 puso los impuestos digitales en ese tiempo, en ese año a partir del 2020, y ya esas cosas se están viendo en Europa hace muchos años, ya incluso en algunos países de América. Pero Chile lo vino a tomar.
y ahí uno viene a entender un poco la filosofía, el fondo que está detrás, cuáles son las nuevas ideas de tributación internacional, ¿verdad? Cómo se lucha contra la elusión fiscal internacional, ¿verdad? Y cosas muy interesantes que después uno cuando las ve en terreno entiende un poco la mecánica que está detrás de todo esto. Así que se ven cosas muy, muy más allá de lo que uno ve en el mercado local. Y también tú tienes un ejercicio profesional independiente, tu oficina y también un instituto. Cuéntanos un poquito esa experiencia también de querer hacer clase. Bueno, en forma como emprendimiento. Sí, claro. Bueno, primero que todo a mí siempre me ha gustado mucho hacer clases. Yo cuando ya estudié auditoría ya hacía ayudantías, ya era muy bueno en contabilidad, ya estuvieron a punto de echarme por estadística, hubieran perdido un excelente auditor por matemáticas, pero siempre hice ayudantía. Después cuando hice mi postítulo me abrió las puertas para poder empezar a hacer clases. Después, por esas cosas de la vida, empecé a hacer clases en el año 2009 en el Magíster de la USACH, en el diplomado del Magíster. Y años atrás, entrando en un instituto de estudios tributarios que se llama CETRI, ¿ya? Yo entré como relator, ¿ya? En unas mesas tributarias. Por esas cosas de la vida, CETRI venía ya en tiempo de decadencia porque sus socios eran mayores. Y con 3 amigos, Hernán Verdugo también, profesor de la Universidad de Santiago, Ricardo Arnier, también profesor de la Universidad de Santiago. Y egresado de nuestra escuela. Y egresado Hernán de nuestra escuela, efectivamente, y David Lago, se nos ocurrió decir, pero si CETRI ya se está acabando, ¿por qué nosotros no creamos un instituto propio de estudios tributarios? Y armamos este instituto de estudios tributarios que ya lleva cerca de 4 años y donde tenemos también las mesas tributarias, ya con más de 100 y tantos integrantes, más diplomados en tributación y clases periódicas de esta materia. Así que también ha sido algo interesante, nos mantiene actualizados, que es muy importante en nuestra profesión mantenerse actualizados y poder contribuir con los colegas que están en el mundo contable. Excelente. ¿Y esas mesas tributarias cómo son en la dinámica para que nuestros auditores también conozcan esa posibilidad? Sí, claro, mira, las mesas tributarias son bien interesantes, están conformadas más o menos entre 20 y 30 personas. Y la gracia es que nosotros en las mesas tributarias hacemos un informativo iniciando las mesas, porque esto duran 3 horas, continuos sin descanso. La primera parte, nosotros los profesores hacemos un resumen de los principales oficios que han salido por impuestos internos relacionados con IVA, renta y otras leyes y código, y las resoluciones circulares, un pequeño resumen. Y después de eso, cada integrante puede hacer sus preguntas relacionadas con su mundo personal, ya de distintas materias, qué están haciendo una fusión, qué una división, qué tienen que tener ir a impuestos internos, qué les rechazaron una RAF, qué recursos pueden, etcétera. 1000 cosas de ese tipo y nosotros les vamos respondiendo y orientando. Y a través de un grupo de chat, también ellos pueden hacer preguntas día a día y nosotros les vamos explicando o apoyándolos en su gestión diaria. Eso es un poco las mesas tributarias. Interesante, muy bien. Estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en la producción van a salir las redes sociales. Y también sigan a José Orellana con IDET. IDET. También, podríamos colocar después. Gracias. Me interesó un tema muy importante que tú planteaste, tu especialización en tributación internacional. Hay personas legas en la materia que piensan que el derecho tributario solamente es del país, para saber derecho tributario de acá. Pero aquí hablamos de tributación internacional. ¿Cómo esos factores externos influyen en nuestra legislación interna? Chile, todos sabemos, el fin del mundo, lamentablemente no estamos en el top de línea y siempre vamos recogiendo un poco lo que van haciendo los países más avanzados en estas materias, ¿ya? Y Europa, principalmente en materia tributaria, es muy avanzada y ellos muchas veces, todos los países que pertenecen a la OCDE, ya comúnmente van generando ideas que se van replicando en el resto del mundo y principalmente en los países de la OCDE. Ahora, los que están insertos dentro de la OCDE, obviamente se ven obligados también un poco a seguir las directrices de la OCDE. Chile no hubiera puesto a lo mejor nunca impuestos digitales, ¿verdad? Si es que no hubieran existido el impuesto digital en materia de tributación internacional y principalmente dirigida por la OCDE. Entonces, Chile, para poder mantenerse en esta línea, ¿verdad? En la línea de la OCDE, tiene que hacer muchas cosas, ¿ya? Y dentro de eso, un tema interesante en Chile fue justamente la traída del impuesto digital, que no hay que olvidar que en principio la idea de los legisladores chilenos era meterlo en la ley de impuesto a la renta. Luego, bajo un poco las directrices de la OCDE, y que es lo que hacen la mayoría de los países del mundo,
dijo llevémoslo a la ley de impuestos a las ventas y servicios y se creó el artículo 8º letra N con el cual hoy día se rige un poco el impuesto digital. Entonces, efectivamente la tributación internacional y el estar metido en este ambiente nos hace ver cosas que en Chile necesariamente no las vemos, ¿ya? Pero que sí nos sirven de orientación para saber hacia dónde va un poco el mundo tributario. Y la incorporación que hicimos de la tributación de los servicios digitales está en la normativa que tú planteaste. ¿En qué medida esa normativa es 100% lo que dice la OCDE o hay alguna versión a la chilena esta tributación? La verdad es que es bien cercana y yo diría que obviamente siempre cada país adapta un poco las normativas a las necesidades locales. Y yo creo que lo que se hizo en Chile fue bastante bien cercano a lo que efectivamente las directrices que tenemos internacionales. Pero adicionalmente yo quiero agregar que el impuesto digital, el 8º letra N, nos abrió un camino súper importante que a lo mejor muchos no lo visualizaron cuando se cambió la modificación que hubo respecto a la normativa de la definición de servicios, donde todos los servicios quedaron afectos ahí, excepto los que la ley dejaba exentos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Inconscientemente nos abrimos la puerta para que cuando nos prestan servicios no domiciliado residente y que el beneficiario es un domiciliado residente en Chile, aplicamos casi la misma normativa del artículo 8º letra N. O sea, sin querer nos llevó hacia un camino que hoy día es súper relevante, la tributación con respecto a no domiciliado residente, respecto a servicios que recibimos en Chile. Así que yo creo que es bastante bueno. Si uno pudiera hablar de esto, podría estar en una clase completa, ¿ya? Porque es bastante amplio y complejo. Se aplican muchas leyes, muchas normativas, incluso la tributación internacional respecto de los tratados internacionales. Entonces, principalmente por el artículo 12, letra E número 7, que los colegas que están más insertos en este mundo podrán entender un poco lo que estamos mencionando, pero entiendo que el mercado que nos está viendo son jóvenes que están entrando en el mundo contable y tributario y van a entender un poquito lo que les quiero decir. Vamos a tener que hacer otro podcast más técnico. Solamente entonces. De eso. Excelente, de solamente ese punto. Estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra Universidad de Santiago. Un programa donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. Una cosa también que me gusta mucho de tu formación, esta dualidad contable y tributaria de los dos programas. Existe a nivel profesional, existe un nexo en el cual se pueda desarrollar la carrera y todo el conocimiento que tú planteaste. Sí, bueno, yo siempre he dicho que la gracia de ser contador auditor es que es una carrera que nos abre muchos frentes. Alguien se puede ir por el mundo de las remuneraciones, del costo, de las finanzas, de la tributaria o de la contabilidad o de la auditoría. Entonces, no abre muchos frentes. Pero el frente principal, yo diría la columna vertebral de todos al final del día, y todo converge hacia eso, es la contabilidad y los impuestos. En este país todavía tenemos colegas que piensan que la contabilidad es la base imponible para pagar impuestos, ¿ya? Y se olvidan de que existe un mundo financiero detrás, que principalmente es para poder evaluar una empresa y tomar decisiones. Entonces, cuando uno ve estas normas internacionales, por ejemplo, que lamentablemente, y ahí lo tengo que decir con esas palabras, lamentablemente, no existe nadie que nos obligue hoy día, salvo, ¿verdad?, aquellas que son abiertas a la bolsa, que las obligan una empresa auditora, por ejemplo, o los bancos en algunos casos, pero nadie más te obliga a llevar una norma internacional. Entonces nosotros vemos hoy día, yo creo que el 10% del mercado ocupa la norma internacional. Muchos todavía existe el PCGA que ya murió. Entonces, pero para todos los efectos, incluso es más, si uno va a impuestos internos y le entrega un estado financiero bajo IFRS, les duele la guata, porque no están con el conocimiento de la IFRS, pero le entregan un PCGA, se ríen solos porque les llega todo hecho en bandeja, con mucha facilidad. La normativa es muy distinta. Yo creo que los que estamos en este mundo tenemos que saber insertarnos en la realidad, y la realidad es un informe bajo normativa internacional, bajo valores económicos. Una empresa no se evalúa en función de valores netamente tributarios. Son dos mundos paralelos que convergen, pero hay que saberlos converger. Así que en mi opinión yo creo que es muy importante manejarse en ambos frentes. Uh-huh. Excelente. Y el magíster de contabilidad y auditoría, ¿qué tópicos tú destacarías que te ayudaron específicamente en tu desarrollo profesional? Ya, bueno, a mí hay ramos que siempre quedan ahí en la retina de uno, pero obviamente que toda la columna vertebral de las normas internacionales, ya, de los profesores que nos pasaron esas materias, que eran muy relevantes e importantes en esos tiempos, cuando yo hice recién, recordemos que el año 2009 se partió obligando
a las empresas que estaban en bolsa a llevar IFRS. Después, en 2013, se eliminaron las normas locales y se implementó la IFRS. Vuelvo a insistir, tristemente pocos le hicieron caso. Entonces, muchas de esas cosas, la columna vertebral de las IFRS para mí fue súper importante. Y obviamente también todo lo que tiene relación con análisis financiero, análisis contable y finanzas. Yo creo que el ser un contador o un asesor completo necesita muchas herramientas, ¿ya? Sobre todo los que nos dedicamos al mundo independiente. ¿Ya? Muchos de los que están acá van a ser independientes el día de mañana, y los que nos están viendo y que lo son, sabrán que uno va a una reunión con el cliente y hay que hablar de economía, hay que hablar de finanzas, hay que hablar de situación internacional y de muchas cosas. Entonces nos obliga a mantenernos siempre en la cresta de la ola, como se dice literalmente. Y la contabilidad y la auditoría hoy día es súper relevante para una buena toma de decisiones. Uh-huh. Una pregunta súper técnica. ¿Tú qué opinión tienes del impuesto diferido? ¿Sirve para algo? La verdad es que a mí, más allá de la complejidad que tiene, porque en realidad es complejo, porque hay que manejar bien la norma financiera, la norma tributaria. O sea, alguien que no maneja las dos normas termina siendo una matriz en donde anota valores y sin entender qué es lo que está detrás. Ahora, si tú me preguntas a mí, simplemente reflejar hoy día un activo o un pasivo respecto a una deuda o un saldo a favor de impuestos que tengo en el futuro. Pero si una empresa que no contabiliza impuestos diferidos a la toma de decisiones es falente, David. No, en mi opinión, no le va a sumar mucho valor ni le va a restar mucho valor. Es más, si fuera tan valiosa, los bancos a lo mejor incluso hasta pedirían el cálculo del impuesto diferido. Y los bancos comúnmente no te piden eso. Ni siquiera lo ven. Ni siquiera lo entienden. Entonces, ¿a quién le sirve? A lo mejor realmente a los que quieren ver una situación, oye, ¿cuánto impuesto tengo a favor para el futuro? ¿Tengo impuesto a favor? ¿Tengo impuesto a favor? ¿O cuánto debo pagar en el futuro? O sea, simplemente proyectar algo. Pero no es más que eso. En mi opinión, no es más que eso. Más allá de la complejidad que tiene. Excelente, muy bien. Estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver después con otro tema muy importante. El Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile profundiza en la formación de graduados en materias tributarias, de contabilidad, administración financiera, economía y derecho. Nuestro programa de Magíster entrega todas las herramientas para analizar y evaluar correctamente condiciones tributarias de organizaciones nacionales e internacionales. Estamos de vuelta en nuestro programa Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. En esta oportunidad estamos con mi querido amigo don José Orellana Muñoz, contador auditor y magíster en Planificación y Gestión Tributaria y magíster en Contabilidad y Auditoría. Hizo los dos principales programas de nuestra unidad académica y otros más que son más jovencitos, pero estos son los más clásicos. José, mira, yo te quería hacer una pregunta bastante técnica, pero que tiene mucho efecto en las personas, la persona común y corriente. Hoy día, como tú bien sabes, a partir del 25 de octubre se empieza a aplicar la tributación del IVA a las compras que se hacen por estas plataformas como Correcto. Temu, AliExpress, Change, que hoy día no están pagando IVA por la internación de los productos. Y se la están pagando, no se sabe por qué, en realidad deberían pagar, sí, deberían pagar. Pero no, ahora se puso en la norma específicamente y se va a controlar. ¿Se nos podría explicar un poquitito cómo es la situación y cuáles son los efectos que van a tener de aquí para adelante? Excelente pregunta. Como decían antiguamente un humorista. Buena la pregunta porque efectivamente, claro, la gente entra a preocuparse porque escucha de que ahora las importaciones de productos por bajo $500, recordemos primero importante que son para compras menores. Segundo punto importante, que es para las personas naturales que no tienen giro. ¿Ya? Por tanto, un José Orellana, un Germán Pinto que compre y traiga zapatillas Nike del extranjero, obviamente a través de un intermediario. Ese intermediario se va a hacer responsable de recargarme, retener y pagar el impuesto. Ya aquí el artículo 3º y después se creó el 3º bis en la ley de impuestos a la venta de servicios. El 3º le entrega la atribución al director para hacer cambios de sujeto. El 3º bis creó este cambio de sujeto en donde los intermediarios, ¿verdad?, en las condiciones anteriores
van a ser obligados ahora a recargar, retener y pagar este impuesto por cuenta mía. Por lo tanto, cuando usted compra un par de zapatillas de $100, sigue costando $100, ¿ya? Porque el encargado, el intermediario, ya tuvo que hacer todos los cálculos para efecto del impuesto y todo lo que corresponda. Esto es lo mismo que el impuesto digital. Va a pasar lo mismo. Usted pagaba Netflix $7,000 por inventar algo, ni me acuerdo cuánto vale, y después alguien le dijo, oye, pero a partir de ahora tiene IVA. Y terminó pagando, voy a hacerlo con 10,000, me sale más fácil matemática. ¿Ya? Y el 19%, 11,900. Y la gente siguió pagando 11,900, no tiene idea, ¿verdad? Pero al final el Netflix, el que ya que está inscrito en esta plataforma tecnológica, lo mismo que tienen que hacer los intermediarios para estos efectos, que es la misma normativa, es idéntica, ¿ya? Se inscriben y simplemente ellos después se hacen cargo de pagar mi impuesto. ¿Cómo me había afectado a mí? La gente no se da cuenta. Ya, es una preocupación, en mi opinión, que no tiene mucho fundamento, pero que para el Estado sí es importante. Es importante, recordemos que el impuesto digital recaudó millones, ¿ya? Y la gente decía, las plataformas tecnológicas pagaron impuestos. Eso es una mentira, ¿ya? ¿Por qué la mentira? Y tengo que decirlo con sus letras. Ellos solamente recargaron, retuvieron y pagaron. Nosotros, los consumidores finales, pagamos impuestos. Debe haber sido más claro. Los consumidores de impuestos digitales, ¿verdad?, de Netflix, Spotify, pagaron tantos millones. Entre todos pagamos esos millones. Con las importaciones y a través de intermediación va a pasar lo mismo. Pero ¿dónde está lo importante? Que el fisco va a recaudar, ¿ya? Y ese IVA va a llegar al fisco, que es lo que interesa, ¿ya? ¿Cómo? La gente no se da ni cuenta. $100 van a seguir siendo $100, $200 van a seguir siendo $200, hasta 500. Salvo que yo sea una empresa o una persona natural con giro, que yo soy obligado, ¿verdad?, a pagar yo el IVA en la importación. ¿Ya? Y esto es para compras de bajo valor. Recordemos que eso bajo $500, tampoco estamos hablando de tanto dinero. Así que eso es lo que yo entiendo y creo, en mi opinión, que es lo que va a suceder. Que es un problema actual, contingente, pero que va a pasar planito como pasaron los impuestos digitales. Hoy día todo el mundo sigue Netflix, Spotify y nadie alega nada. No, la teoría económica dice que cuando le aplican impuestos sube el precio, se restringe la demanda, pero los chilenos somos porfiados. Nos ponen impuestos y consumimos más alcohol. No subieron impuestos a los alcoholes, pero el tabaco, y me acuerdo, hace harto años atrás, subió el impuesto a los tabacos y las ventas de tabaco subieron. Entonces somos menos porfiados. Pero también eso opera cuando la plataforma se da de alta en impuesto interno, pero algunas no se dan a dar de alta. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí va a pasar nuevamente lo que sucedió con los impuestos digitales. En principio existía justamente un vacío, ¿ya? Un vacío que el Servicio de Impuestos Internos, a través de resoluciones, lo fue cambiando, ¿ya? ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, la plataforma tecnológica o este intermediario no se anota, ¿qué sucedió? Vamos a ir primero a los impuestos digitales. No se inscribió la plataforma tecnológica. Luego yo pagaba a esa empresa que no estaba inscrita. Entonces Impuesto Interno dijo, aquí se me está yendo el IVA porque alguien no lo está pagando. No lo paga ni el que consume y no lo paga el que no se registró. No tengo cómo pillarlo. ¿Qué hicieron después? Le dijeron a las instituciones financieras y no financieras, ¿verdad?, con resolución, mándeme con declaración jurada todos los pagos que usted haga al exterior con tarjeta que hayan hecho sus tarjetavientes. Listo. Y le llegó a Impuesto Interno un listado enorme de todos los que hemos pagado al exterior. Hizo un match posteriormente, tipo Tinder, pero tributario. Y dijo, ya, ¿quiénes son los que están inscritos? ¿Quiénes son los que se le paga? Y todos los que sobraron son, mira, estos no están inscritos y se les está pagando. Saca nuevamente Impuestos Internos y le dice, ahora usted, institución financiera o no financiera, yo le voy a mandar un listado, ¿verdad?, con todos los que no están registrados, y usted va a ser el responsable, ¿verdad?, de que cuando alguien haga un paga eso, a esa empresa que no está registrada, usted le va a hacer un recargo del IVA, se lo va a retener y usted me lo va a pagar. Y hace un cambio sujeto obligado nuevo a la institución financiera y no financiera. ¿Qué va a suceder con estas plataformas no registradas en el Servicio de Impuestos Internos? Lo mismo. Tarde o temprano el servicio va a empezar a darse cuenta dónde se está filtrando el IVA y va a empezar a generar nuevos cambios de sujeto y a nuevos obligados con el IVA. Tarde o temprano todo ese IVA, o el 90 y tanto % de ese IVA, va a llegar al fisco, que es lo correcto. Y el asunto en aduana, porque sabía la información que salió en Impuesto Interno, hacía un cuadro de los que estaban con plataformas dadas de alta y las que no, y aduana iba a entregar más rápido esos productos. En cambio, el otro iban a hacer un proceso normal. Bueno, eso ya son medidas también que se van a tomar principalmente para presionar un poquito a los intermediarios para que se hagan este registro y para que la gente también presione y haga las compras a través de aquellos que le generan un servicio más inmediato, ya más eficiente, por decirlo de alguna manera. Pero son medidas diría yo, de presión solamente. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos
para hacer lograr que el IVA se recaude. Si la plataforma no lo hizo y yo compré algo y no está el IVA pagado, yo no puedo retirar ni se me debe entregar nada mientras yo, por último, debo ser responsable del IVA. No sé, de alguna forma el fisco o el servicio en este caso va a tener que buscar el mecanismo de que esto llegue a cero. Oye, ¿qué opinas? Te voy a llegar a una situación bien particular, una opinión. Con el asunto de los impuestos digitales, como tú bien dices, estas plataformas, Sony Entertainment, Netflix, Amazon, se dieron de alta y eran contribuyentes para prestar servicios digitales. Pero hay unas plataformas de casino que se quisieron dar de alta y el ex director de Impuestos Internos le dijo que no, porque justo una semana antes la Superintendencia de Casino los había declarado ilegales y los dejó fuera. ¿Qué opinas de esa medida? No me gustó. Siento que fue, voy a volver a la mejor no correcta, pero poco inteligente en mi opinión. Yo creo que efectivamente no hay que olvidar que aquí en Chile principalmente cualquier ingreso, ¿verdad? No importa origen, denominación, dice la normativa, debe tributar en Chile. ¿Ya? Debe tributar. Entonces efectivamente estas plataformas que dijeron, oye, nosotros queremos pagar impuestos, alguien le dice, pero como esto no está en la ley de casino, no es algo legal, no le cobro impuestos. Entonces sigan ilegales. Y usted ve publicidad cada rato en la televisión de todas estas plataformas y la gente sigue apostando, esta empresa sigue llenándose los bolsillos de dinero y el fisco no recauda nada. Creo que fue poco inteligente porque creo que sí debieron haber aceptado, independiente de la legalidad, y a lo mejor ver en el Senado la posibilidad de que estas plataformas tecnológicas de apuesta también ingresen dentro de un anexo a la ley de casino. Pero si esto funciona, esta cuestión, las apuestas internet están en el mundo entero, o sea, no solamente en Chile. Pero Chile no recauda, pero no simplemente porque no quiere. ¿Ya? Yo creo que se pudo haber recaudado, se pudo haber modificado la ley de casino, o ampliado la ley de casino, o haber creado una ley especialmente para este tipo de casas de apuestas, y estaríamos todos más contentos y con más plata en el fisco. ¿Ya? No, y hay varias experiencias de personas que han sido procesados por delitos, por actos ilegales, y los han querellado tributariamente porque no pagaron impuestos por esas cosas. Entonces, totalmente. Sí, que yo creo una cuestión bien simpática. Sí, yo creo que fue una descoordinación y una falta de opinión, de criterio, porque yo hubiera preferido recaudar y después hablo con el Senado porque tratemos de modificar la ley. Estamos en partida doble con don José Orellana Muñoz, profesor del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria también, y también con su instituto IDET y su oficina Contax. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves para la profesión en los próximos años? En cuanto a esta apertura de mercado, nuevos impuestos, nuevas normas, porque ahora también la parte contable vienen las normas de sostenibilidad. Sostenibilidad, claro. Entonces, son varios frentes. ¿Ya? Uno de los que yo creo que el gran temor que existe en el mercado, no solamente en el contable y en el tributario, sino que en muchos otros, incluso los abogados, es el famoso la inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, hoy día incluso nosotros tenemos que ser objetivos y honestos en ese sentido. IDET, como Instituto de Estudios Tributarios, en donde la gente nos pregunte y nosotros le damos una respuesta técnica, va a llegar un minuto en que va a preferir pagar $20 a ChatGPT, el básico, y le va a hacer la pregunta a ChatGPT. ChatGPT le va a entregar el oficio, la circular, la resolución y la respuesta, incluso hasta el formato de una carta que debe presentar a Impuestos Internos. Entonces, yo creo que ese es un primer desafío. El primer desafío es ver cómo nosotros somos más importantes que la inteligencia artificial. ¿Ya? El conocimiento humano por sobre el conocimiento tecnológico, ¿ya? Que también tiene bastante en términos de inteligencia artificial, se llama alucinar. Alucina mucho todavía ChatGPT, ¿ya? Yo lo uso bastante. ¿Por qué? Porque me gusta ver si se está equivocando o no se está equivocando. Y todavía se equivoca mucho. Así que le pongo dedito para abajo, le pongo la respuesta correcta para que el ChatGPT vaya mejorando su respuesta. No debería hacerlo, porque estoy entregando una herramienta de mejora. Pero creo que es importante. Lo segundo, efectivamente, por favor, de una vez por todas, la norma internacional. Sí o sí hay que subirse a la norma internacional. Y nosotros plantearle a nuestros clientes. Lo que pasa es que todos los contadores, la mayoría, quiere converger a un cliente a la norma internacional, pero quiere cobrar en la pasada. Y eso, obviamente, porque dice, ya hay que hacer un trabajo de convergencia, bla, 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 2 años comparativos, todo lo que eso significa. Pero quiere cobrar. Y muchos de los clientes dicen, pero si eso no me afecta en nada, entonces sigo así. ¿Para qué voy a estar pagando una cantidad de UF para que me converjan si no tiene ningún sentido? Creo que ahí no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad
no sé, a nivel gubernamental a lo mejor, o a nivel de impuestos, no sé, pero alguien debería hacer de una manera, porque el Colegio de Contadores lamentablemente no tiene la fuerza para hacerlo, de poder obligarnos de alguna forma a que esto ya sea una norma obligatoria. ¿Ya? Bueno, la sostenibilidad y todas estas mecánicas nuevas todavía están muy en pañales, son muy nuevitas, todavía no existe tanta información, tanta normativa que nos lleve a entenderla bien. Yo creo que todavía falta harto género por cortar en esas materias. Pero son puntos que yo creo, en mi opinión, primero la inteligencia artificial. Para eso tenemos que estar muy bien capacitados, muy bien educados en la materia contable y tributaria, para poder hacer frente a estas nuevos mecanismos. Ahí tú pones un punto bien importante. ¿Cómo enfrentamos la inteligencia artificial? Capacitándonos en nuestros aspectos técnicos. Totalmente, totalmente. E incluso yo tengo un lema que uso incluso en mis clases, que la saqué hace muchos años en una película, que digo que el éxito está reservado para los que se preparan. ¿Ya? Entonces esto viene de un término del latín de muchos años, que la victoria ama a la preparación, algo así. Entonces yo creo que efectivamente cuando uno quiere que le vaya bien en la vida, en todo sentido, mi mamá nos enseñó desde chicos, si ustedes van a hacer aseo, tiene que ser el mejor aseo, porque los títulos de la muralla nos hace un profesional. Y nosotros como profesionales del área de los impuestos, de la contabilidad, tenemos que velar por capacitarnos constantemente, ¿ya? Por estar siempre top de línea, ¿ya? O si no, llega algo nuevo y se nos acaba el trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Excelente. Ya estamos pronto a terminar nuestro interesante capítulo con don José Orellana. ¿Quieres volver a algún tema que no hayamos tocado, profundizar alguna idea? Creo que ha sido bastante completo. Ya fue fuerte el tema de impuestos digitales. Yo a todos los profesionales les voy a hacer una invitación especial a este mundo, tanto del comercio electrónico, porque hoy día ya es comercio electrónico en todas sus directrices, llámese impuestos digitales, comercio de bienes y servicios recibidos del exterior. Todo eso es un mundo. Y eso hoy día, cada vez en este mundo globalizado, hoy día es súper normal recibir un servicio de Perú, de Canadá, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Ya, es súper normal que la gente también o las empresas estén importando bienes a través de intermediarios. ¿Ya? Dropshipping le llaman, y salió un oficio hace poco, ¿verdad?, que salió hablando del famoso dropshipping y le explicaron cómo funcionaba la mecánica, que es el mercado intermediario. Y los impuestos digitales. Las empresas están constantemente pagando al exterior por estos servicios. Hay que entender la mecánica. Si estoy exento adicional, ¿qué pasa con el IVA? Si veo primero el impuesto adicional y quedo afecto, tengo que irme al convenio y recién ver si el convenio me deja exento, ver si va a IVA. O sea, si yo les mencionara todos los artículos y todas las leyes que están involucradas en este mundo digital y internacional, insisto, lo que dije al principio, son horas de clase. Entonces tenemos que entrar en este mundo porque cada vez es más frecuente que nos pregunten respecto de un servicio o de una compra internacional. Excelente, muchas gracias, José Orellana. Encantado. Bien, hemos llegado al final de este interesantísimo capítulo. Muchas gracias por haber venido y a ustedes los dejamos invitados para seguir conectados a nuestras redes sociales para saber cuando tendremos otro capítulo de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.